Agradecemos la colaboración del ingeniero Francisco Anet Ruiz, de la Red Frigorífica Nacional, EMPIMA, Senada. Empresa dedicada a la refrigeración de productos, utilizando el amoníaco en su proceso. Muy buenos días, es un gusto saludarles y un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Francisco Anet y soy el líder de mantenimiento de la Red Frigorífica Nacional acá en Pima, Barrio de Heredia. Bueno, el día de hoy nos tiene aquí el hecho de poder llevarlos por un sistema de refrigeración industrial que trabaja con amoníaco, el cual tiene una vida de 38 años de estar funcionando de manera ininterrumpida en un giro comercial que es el almacenamiento de productos a bajas temperaturas. La red de frío, como les mencioné, tiene 38 años de estar funcionando, es un ente estatal, pero bueno, a grandes rasgos, para que ustedes tengan un conocimiento, este sistema, esta sala de máquinas en la que estamos actualmente, tiene una concentración de 2.800 litros de amoníaco que se almacenan en este tanque que está por acá. Técnicamente este es el tanque de alta presión o el recibidor de alta presión, que es donde nosotros acumulamos el amoníaco y donde se puede decir está el punto de alimentación para los otros sistemas o tanques que se encargarán de llevar el amoníaco hasta las cámaras, ¿verdad? Esto es un sistema de refrigeración recirculado en una sola etapa, ¿verdad? Y trabajamos temperaturas que van desde los 0 grados hasta los menos 25 grados Celsius. Para poder tener un poco de conocimiento o un conocimiento básico de cómo actuar en caso de un evento o de una fuga en el sistema, siempre es importante conocer cuál es mi sistema, qué hace mi sistema y dónde, específicamente dónde tengo los puntos de acción para poder contener el amoníaco en sus diferentes estados, ya sea líquido o sea gaseoso. El amoníaco, su condición líquida hace que él siempre esté en la parte inferior, o sea, si hay una fuga de amoníaco líquido, él se va a concentrar en la parte inferior o a nivel de suelo, contrario a cuando tenemos un evento de fuego, por ejemplo. Entonces, condiciones importantes: no atacar el amoníaco, aunque él es soluble en el agua y puede eliminarse o mitigarse su olor. No es recomendable atacarlo con agua directamente, porque lo que generamos es una reacción química que nos puede afectar a nosotros. Eso si tuviésemos un evento de fuga ya real con líquido. En ese tipo de condiciones siempre es importante entender o saber dónde puedo actuar específicamente, ¿verdad? Entonces, en el caso de este tipo de sistemas, como lo es un tanque de alta presión, que es donde nosotros ejecutamos la acción de poder cargar el amoníaco, es saber qué llaves puedo utilizar, cuáles accesorios, a dónde debo dirigirme para poder detener una fuga cuando estoy cargando, o dónde puedo contener el amoníaco para que no siga trasegándose hacia el sistema. Como les dije, nosotros manejamos 2.800 litros de amoníaco. Todo sistema de refrigeración debe ser hermético, él no debe tener fugas. Pero ¿por qué cargamos nosotros amoníaco? Por varias cuestiones. Primero, las purgas que se deben hacer en los oil pot o en los recibidores, en las columnas de nivel o donde se quede estacionado aceite, y debemos sacar ese aceite del sistema, o por las mismas gestiones de mantenimiento correctivas o preventivas en atención a dispositivos como compresores, válvulas, evaporadores, recirculadores, bombas u otros dispositivos secundarios del sistema de refrigeración. Nuestro proveedor de servicio es Infra y él nos trae el amoníaco hasta acá, lo trae en cilindros de 56 kilos y nosotros somos los responsables técnicamente de introducir el amoníaco. Toda atención o toda intervención en el sistema para nosotros es un riesgo o hay un análisis profundo de categorización del riesgo, de la materialización de ese riesgo, porque nosotros estamos interviniendo el sistema. Cuando nosotros cargamos amoníaco, que lo hacemos a través de este sistema de válvulas, ¿verdad? Nosotros tenemos que asegurarnos que haya una condición específica que nos permita llevar el amoníaco no al tanque, sino al sistema de baja presión para hacer una carga por diferencial de presión. El cilindro viene a alta presión,
nosotros bajamos la presión del sistema y hacemos que por succionamiento el cilindro se vaya hacia el sistema y no afectar el lado de alta presión. De esta válvula hacia abajo el tanque vamos a tener una presión alta, pero vamos a hacer que la tubería quede en una baja presión conectada directamente a los recirculadores que están en baja presión, ¿verdad? Entonces esa diferencia de presión es la que nos va a permitir a nosotros poder cargar el amoníaco. Como les decía, los sistemas de refrigeración son circuitos cerrados, y deben ser herméticos. Si hay fugas o necesidades de meter refrigerante, en este caso amoníaco, es porque nosotros mismos hemos realizado la pérdida de ese refrigerante. Acá nosotros cargamos aproximadamente 2 cilindros por año, pero específicamente son por purgas y gestiones de mantenimiento que nosotros debemos hacer, pero no debe convertirse en una práctica normal. Los sistemas de refrigeración con amoníaco están normados, ellos están debidamente balanceados, debidamente identificados, debidamente ubicados según sus temperaturas y según sus presiones. El ente que nos regula, o los que trabajamos en amoníaco, que es el IAR, establece en su boletín 114 cuáles son los colores que debe llevar cada tubería. Por ejemplo, la de alta presión en vapor es color amarillo, como la descarga de los compresores. Ese color va hasta la entrada del condensador, ¿verdad? Y una vez que pasa el serpentín del condensador, que hay una transformación del amoníaco de vapor a líquido, ese líquido a alta presión y alta temperatura sale en color anaranjado y entra hasta el tanque, ¿verdad? Que también está en color anaranjado. Ese mismo color anaranjado es el que llega hasta los recirculadores generales, que ahí ya hay una baja presión, y por haber una baja presión y una baja temperatura cambia de color y pasa a azul. Importante, la rotulación de las tuberías debe tener el estado en que viaja el amoníaco o el refrigerante, en este caso vapor, líquido, y la temperatura a la que viaja ese refrigerante, si es alta temperatura o es baja temperatura, ¿verdad? En el caso de nosotros que utilizamos baja temperatura, para el lado de baja presión hablamos de color azul. Una temperatura media hablamos de color celeste, y para temperaturas de ultra baja, valga la redundancia, temperatura, se utiliza el color lila o morado. ¿Cómo funciona o qué es un sistema de refrigeración? Ya me han escuchado decir que un sistema de refrigeración es un circuito cerrado. Ese circuito cerrado se compone de 4 partes específicamente y esenciales: el compresor, el condensador, el evaporador y el elemento de expansión. Eso a nivel general. Ese sistema tiene 2 partes, uno es el lado de alta presión y otro es el lado de baja presión. ¿Dónde empieza el sistema o cómo es ese sistema? Empieza en el compresor, y aquí es donde encontramos la primera parte donde se divide el sistema de refrigeración por un componente que es la válvula de succión, que es el lado de baja presión, baja temperatura, entra al compresor. El compresor se encarga de compresionar, valga la redundancia, el refrigerante, descargar ese refrigerante ya no en baja presión ni en baja temperatura, sino en alta presión y alta temperatura. ¿Qué es lo que hace el refrigerante en ese momento? Extraer la mayor cantidad de calor del producto o proceso donde esté, para que a través del compresor se le eleve la presión y se le eleve la temperatura, salga por la descarga del compresor y viaje hasta los condensadores o el condensador, que es uno de los dispositivos del sistema de refrigeración. El condensador es un intercambiador de calor. Él lo que hace es que libera el calor que tiene el producto, lo libera al ambiente, ¿verdad? Y ese intercambio de calor hace que el refrigerante pase de estado gaseoso, de alta presión y alta temperatura, a una alta temperatura, pero ya no en gas, sino en líquido. Ese líquido viene a dar al recibidor de alta presión, del cual iniciamos la conversación. A través de él
que es el punto de carga del amoníaco a todo el sistema, se alimentan los recirculadores generales, que para el efecto de nosotros es donde está el tercer elemento, que sería el elemento de expansión. Como viene de una tubería, en este caso de 1 1/4, y pasa a un tanque que tiene un diámetro de 15 pulgadas, esa condición lo que hace es que expande el refrigerante. Entonces, baja el refrigerante por la alimentación, entra al tanque, expande el refrigerante, baja la presión, baja la temperatura, pero la condición del refrigerante se mantiene en líquido. Por eso alimenta las bombas, y las bombas se encargan de enviar el amoníaco hasta el evaporador, que vamos a ver en unos momentos. Y ese sería el cuarto elemento, el evaporador. El evaporador es otro intercambiador de calor, que lo que hace es extraer la temperatura o el calor que tiene el producto en las cámaras, por eso baja la temperatura allá y hace un cambio de estado, entra en líquido a baja temperatura, ¿verdad?, por el tipo de evaporador, y sale una parte vapor, otra parte líquida, pero eso ya es una condición técnica del sistema, porque este sistema trabaja en una proporción de 4:1, viajan 4 partes de líquido y regresan 3 partes de líquido y una de vapor. Esa parte de vapor es la que trae la mayor cantidad de calor, que es la que se queda en la parte superior del recirculador, y es donde está la succión del compresor, que fue donde empezamos, ¿verdad? Y ahí se cierra el ciclo y vuelve a iniciar. Entonces, de la misma succión, succiona el compresor, comprime, descarga, condensa, almacena, alimenta, hace la transferencia de calor, vuelve al recirculador y vuelve a iniciar el ciclo de refrigeración. Esta es una cámara típica, es una cámara de 1050 metros cúbicos, un área de 150 metros cuadrados, una altura de 7 metros, y ese dispositivo que está ahí es el evaporador. En ese caso es un evaporador, repito, es un evaporador pequeño, es un evaporador de 10 toneladas de refrigeración, 4 motores, y lo que ven al lado izquierdo es donde llegan las tuberías, una tubería de succión, una tubería de líquido y una tubería de gas caliente. Y aquí estamos aproximadamente en unos menos 18 grados. Okay. Uno de los puntos que nosotros catalogamos de falla o de posibles fugas o escapes de amoníaco son los visores, ¿verdad? En este caso tenemos el visor del tanque de alta presión que viene de los condensadores evaporativos, y en él podemos determinar qué cantidad de amoníaco tenemos, que en este caso estamos hablando que tenemos unas 5 pulgadas de amoníaco, que establece más o menos el 20-25% de la capacidad acumulada del tanque. Obviamente este tanque tiene una capacidad de 2.800 litros, pero al 80% del tanque, ¿verdad? Como debe ser o como dicta la literatura y la teoría, ¿verdad? Entonces, esto es un indicativo que a nosotros nos permite saber cuánto amoníaco tenemos, pero no solamente eso, sino que también eso es un punto de mantenimiento por los tornillos, por las llaves, por la llave de acción rápida. Cuando se generan purgas, se cierran las llaves y se evacúa el amoníaco o la presión de amoníaco que puede haber acá a través de esta válvula, que es una válvula de seguridad, que es una válvula de acción rápida, ¿verdad? Esto es de media vuelta. En media vuelta tiene un resorte, uno suelta y se devuelve. De igual forma, otro punto de fuga, otro punto de acción son las bombas de amoníaco que están en los recirculadores, ¿verdad? También, estas condiciones que se ven acá es por la condensación que hace el amoníaco ante la humedad del ambiente, por la condición de presión que él tiene en el tanque. En este momento ese tanque puede estar a unas 15 libras y eso lo que hace es que condensa el amoníaco, la humedad ambiente en las válvulas, ¿verdad? En las tuercas de las válvulas. Eso es un indicativo de que aquí hay amoníaco líquido o amoníaco a baja presión, baja temperatura. Cuando
en este caso, esta tubería, que es la que precipita el aceite, que no es miscible con el amoníaco, hacia el oil pot, que es otro punto que nos permite a nosotros hacer purgas. Es uno de los puntos por donde puede fugarse amoníaco de manera controlada. ¿Cómo nos damos cuenta que aquí ya hay una cantidad de aceite que nosotros debemos extraer del sistema? Porque la placa se empieza a descongelar. Al aceite, a la hora de que el aceite empieza a subir en el tanque, empieza a descongelarse esta tapa, esta placa de acá, porque el aceite no se mezcla con el amoníaco, ¿verdad? El aceite no se congela, aunque esté en las condiciones de presión y temperatura dentro del tanque. Entonces empieza a descongelar la placa y nosotros hacemos una extracción del aceite de manera controlada. Ahí hay una pérdida de amoníaco que en determinado momento nos va a hacer cargar este amoníaco en el sistema. Un punto importante a tener en cuenta es que donde se da la mayoría de fugas y peligrosas es en las bombas de amoníaco, específicamente en los sellos. Este es el motor eléctrico, esta es la bomba y entre el motor y la bomba hay un sello mecánico. Ese sello mecánico, cuando falla, lo que hace es que vence la presión, el amoníaco vence la presión del resorte y empieza a fugar amoníaco líquido por acá. En estos casos es muy importante siempre tener en consideración cuáles son las acciones que debo tener. Por ejemplo, esta es la válvula, la que está acá, de succión. Esta es la primera que debo cerrar para evitar que siga bajando amoníaco hacia la bomba. Dejo la válvula de descarga activa para que la bomba empiece a descargar por esa tubería y que se disminuya la cantidad de amoníaco que va a haber en el ambiente. Obviamente, cuando hay amoníaco líquido, debe utilizarse todos los elementos de protección que se requieren: máscara full face, guantes y, dependiendo de la fuga, debe utilizarse el equipo de autocontenido o el ARAC con el traje correspondiente, y siempre una persona que tenga el conocimiento de cómo cerrar, qué válvula cerrar, cuándo cerrarla, si se debe o no se debe apagar el sistema, porque en un caso de una fuga acá, ¿verdad?, de líquido amplia, yo necesito bajarle la presión al sistema. Entonces apagar el compresor no es una opción, por el contrario, hay que maniobrar el compresor para bajarle la presión al sistema y que la fuga disminuya, obviamente sabiendo cuál es la válvula que debo cerrar para que se controle más rápido el evento. Después de lo que nosotros vimos allá, compresor, condensador, recibidor de alta presión, recirculadores, bombas, las bombas son las encargadas de enviar el amoníaco hasta estos cuadros de válvulas que son los que alimentan el evaporador. Por esta sección entra el amoníaco y se devuelve por esta otra sección. ¿Por qué es que esto es un punto de falla o un punto de fuga? Primero, porque las tuberías están expuestas, y segundo, porque es donde nosotros aplicamos mantenimiento y donde nosotros manipulamos una válvula solenoide, un check, una válvula reguladora de presión, una válvula de servicio, donde nosotros realmente venimos a hacer gestión para poder evacuar esta válvula, evacuar este filtro, poder dar servicio o simplemente dejar en vacío la cámara por que está en desuso, ¿verdad?, para evitar que haya amoníaco entrampado allá o en el equipo. Pero esto es, o aquí cerraríamos nosotros el ciclo de refrigeración y donde nosotros pudiésemos tener una fuga. ¿Qué pasa si tenemos fugas en estos elementos, que son los que están bridados, que es lo más común? Para eso tenemos las llaves o los elementos de cierre de cada una de las válvulas para evacuar y poder realizar el respectivo trabajo en el tren de válvulas. Ok, en este otro lado tenemos otra sala de máquinas que es de un sistema de refrigeración en cascada CO2 amoníaco. En este caso el amoníaco no lo llevamos hasta los evaporadores de las cámaras, sino que lo que hace es extraerle la
cantidad de calor necesaria al CO2, que es el que va hasta los evaporadores, donde está el producto, extrae el calor del producto, pero el amoníaco se lo extrae al CO2. Entonces el sistema es el mismo, o sea, es un circuito cerrado que empieza en la succión del compresor, descarga del compresor, evaporador, condensador evaporativo que está en la parte superior, tanque recibidor de alta presión, y este tanque de alta presión alimenta el recirculador de amoníaco, que es el tanque superior de la cascada, y él se encarga de alimentar el intercambiador de calor entre el evaporador, entre el CO2, perdón, y el amoníaco para extraerle el calor con el amoníaco al CO2, y retorna de nuevo a la succión y cierra el ciclo. Tal cual lo vimos en la otra sala de máquinas. En este caso, si hubiese aquí una fuga o un evento de fuga, para contener la cantidad de amoníaco en el tanque recibidor, lo que hacemos es que cerramos esta llave para que el compresor, aún funcionando, succione la mayor cantidad de amoníaco y lo acumule en el tanque y no se haya o no se disperse por la sala de máquinas el amoníaco. ¿Okay? Esta sería la válvula. En este caso está con la capucha puesta por seguridad, la que tenemos que manipular. Ok, vamos a suponer un caso de emergencia que puede pasar en cualquier momento. Por ejemplo, un incendio o un conato de incendio, o una fuga por alguna ruptura en una tubería en un evento sísmico, por ejemplo. ¿Qué hacer? Lo primero es entender qué me va a alimentar el amoníaco del otro lado. ¿Qué me va a alimentar el amoníaco donde están las cámaras o donde está el proceso que estemos haciendo? Va a ser el tanque recibidor de alta presión. Lo que ocupo es aislar la alimentación de ese amoníaco hasta el sistema que esté produciendo. Importante es cerrar la válvula principal, ¿verdad?, para que él me deje de alimentar amoníaco hacia los recirculadores y que las bombas dejen de enviar amoníaco hacia el sistema que está operando. Pero en ese caso no podemos dejar apagados los compresores. Tenemos que funcionar con los compresores para que ellos se encarguen de succionar todo el amoníaco que hay en la parte operativa o de proceso, para que él retorne hacia los recirculadores, lo succione el compresor, lo descargue y lo condense y lo empiece a acumular de nuevo en el recirculador, en el acumulador de líquido. Por eso es un circuito cerrado y tenemos que entender cómo funciona. Succiono toda la cantidad de amoníaco posible o que se esté quedando en el sistema, en el evento que sea, o en una fuga o en un incendio, para tratar de recuperar todo ese amoníaco y guardarlo en este tanque, que en ese momento va a ser el lugar más seguro. Ok, parte de lo que es la seguridad es la detección temprana de alguna fuga, ¿verdad? Entendiendo que muchas veces el primer detector es 1, porque la primera alarma es a las 25 partes por millón, y eso es perceptible para cualquier persona. Inclusive hay personas que no toleran esas 25 partes por millón. En el caso de nosotros existen una alarma como la que vemos en la parte superior, que se activa de manera intermitente cuando llega a esas 25 partes por millón. Es importante indicar que eso está normado, o sea, la condición de alarma está normada. La primera alarma, que es intermitente, a las 25 partes por millón. La segunda alarma, que es un poco más rápida a la primera, es a las 150 partes por millón, y la alarma continua es a las 40.000 partes por millón, pero esa condición ya no hay una capacidad humana que soporte esa concentración de amoníaco, ¿verdad? Y como les repito, a veces 25 partes por millón no es tolerada por algunas personas. Por eso es que el amoníaco, se dice en el argot popular técnico, que el primer detector de esa alarma es 1 como persona, porque es muy fácil percibirla y dar la alerta. De fuga, siempre es importante tener un protocolo de atención a este tipo de eventos, esperando que nunca se den, pero que cuando se den, todos los que estemos involucrados
sepamos qué hacer. Por ejemplo, en el caso de nosotros hay una comunicación estrecha entre la parte de seguridad al ingreso de las instalaciones como con el equipo de mantenimiento desde el momento en que vamos a generar una actividad de mantenimiento tal cual sea una purga o la apertura de una válvula, porque no se sabe qué va a pasar, pero si se llegase a desatar un conato de fuga, el oficial de seguridad tiene comunicación con la unidad de seguridad que está en la entrada principal, en este caso de Senada, y ellos se comunican inmediatamente con las estaciones de bomberos asociadas a la atención de la posible emergencia. Nosotros a lo interno sabemos cómo empezar a actuar, cómo evacuar, cómo buscar la gente y dónde empezar a actuar técnicamente en el lugar donde se dio la fuga. Si está fuera del control de nosotros, esperamos a los bomberos para que nos puedan asistir a nosotros desde la parte técnica con la experiencia de los bomberos en la atención de este tipo de eventos. Muchas gracias por su atención.